Bueno, buenas a todos. Hoy en The Nomo Hour me siento con Cigol Aldama, que es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y está especializado en Información Internacional y Económica en El Correo. Viajó a China por primera vez en 1999 y fue corresponsal en Asia hasta 2021. Ha tenido trabajo en diversos medios reconocidos, ha tenido, bueno, bastantes premios también he estado viendo y he visto que también que tus fotografías han estado expuestas en muchos sitios. Así que nada, bienvenido, Cigor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería hacerte dos preguntas. Una, ¿no? ¿Cómo te decidiste por estudiar periodismo? Y dos, ¿cómo acabaste en China, ¿no? Que también es algo que surge ahí al leer tu biografía. Pues, a ver, son dos preguntas quizá muy obvias, pero tienen unas respuestas un poco complicadas, ¿no? En primer Ujú. lugar, yo no empecé periodismo, o sea, después de la secundaria, yo comencé ingeniería industrial, de hecho, en la Universidad del País Vasco. En parte yo creo que, pues porque mi padre era arquitecto, me había gustado las ciencias y siempre por alguna razón posiblemente ligada a eso de tienes que hacer algo que tenga salidas, pues me había ido por ese camino. Entré en ingeniería industrial, me pareció horrible. Eh, Hice un año, aguanté, aprobé lo que había que aprobar para que no me expulsaran. Y luego empecé a hacer lo que a mí realmente me gustaba hacer, que era contar historias. Al principio con la cámara, por eso me marché a Belfast, a Irlanda del Norte, que entonces, pues bueno, todavía eh, tenía un conflicto importante abierto. Fue el año en el que pusieron la bomba de Omagh, cuando creo que murieron dos españoles en ese atentado. Y ahí empecé, bueno, hice mis primeros pinitos en periodismo y también conocía la razón por la que luego me fui a China, ¿no? Porque yo tenía 18 años, conocí a una chica china en Belfast, que bueno, pues es un lugar un poco raro para conocerse. Pero bueno, pues nos enamoramos, comenzamos una relación y ahí comenzó también mi interés por China. Fue un año, pues bueno, te puedes imaginar, con 18 años y de repente con una relación a distancia con una persona de una cultura completamente diferente, queriendo cambiar de carrera, de una carrera de ciencias a otra de letras. No fue sencillo, quiero decir que tuve que pedir un permiso especial al rector de la universidad. Se me concedió afortunadamente ese cambio y entonces hice dos cosas que al final terminaron marcando mi carrera profesional y mi vida también, ¿no? Que Ujú. fue cambiar a periodismo y casarme con esta chica china con solo 19 años en una, Ostras. sí, en una decisión que estaba muy motivada por temas burocráticos, porque para ella venir a España, a Euskadi, era muy difícil, hacía falta visado, y para mí ir a China también lo era, ¿no? Entonces, fue ese año cuando decidí ir a ver China, que era un país que tampoco me había interesado mucho nunca. O sea, Ujú. no es que fuese una de esas personas que siempre había tenido no sé, un interés por lo exótico que es China. Recuerdo que la primera vez que sentí algo de interés fue cuando vi una película de Fan Yimou que estaba ambientada en Pekín y que mostraba, pues bueno, un Pekín muy diferente a lo que yo pensaba que era la capital de China, ¿no? Así que me fui a China, me encontré con un país que no tenía casi nada que ver con lo que yo tenía en mente, o sea, Ujú. con los prejuicios, con los estereotipos con los que yo llegaba a China. No te voy a decir que pensara que eran todos amarillos y iban con gorro cónico, pero bastante parecido, ¿no? Ujú. Estamos hablando del año 1999. Recuerdo que, bueno, pues a mis padres les horrorizó un poco la idea. Daba la sensación de que era un país muy pobre, de que era un viaje un poco peligroso. Todo fue pues bastante complicado, ¿no? Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional también, aunque estaba comenzando, pero yo en aquel momento me di cuenta de que si yo tenía una idea completamente errónea de lo que era China,
seguramente la mayor parte de los españoles también la tenían, ¿no? Y me di cuenta de que China era un país que iba a marcar el mundo. Es lo que, una de las primeras cosas sobre las que escribí fue precisamente que no podíamos estar de espaldas a China. Y entonces empezó a crecer en mí esa idea de quedarme en China, ¿no? Mi mujer acababa el máster y, y entonces pues surgió esa posibilidad de estar a caballo entre Shenzhen, que era Ujú. de donde era ella, y Bilbao, que era donde yo tenía que hacer por lo menos los exámenes. Tampoco es que fuese mucha clase, ¿no? Y entonces empecé así la andadura en periodismo, empecé colaborando con un medio local, un medio regional, que era el diario de ella, y poco a poco, pues como cada vez había más interés, el foco informativo fue pasando de mándanos el típico reportaje sobre si los chinos comen perro a, eh, Mm. bueno, China ha entrado en la Organización Mundial del Comercio, a China le han dado los Juegos Olímpicos del 2008 y esto parece que puede tener un interés bastante diferente. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, profesionalmente creo que tomé una decisión acertada porque estaba pues seguramente en el lugar adecuado y en el momento adecuado y con relativamente poca competencia porque había muy pocos periodistas extranjeros en China en aquel entonces. Claro, tiene sentido lo que comentas de la imagen que se tenía aquí de China, porque si hoy en día ya es un país bastante hermético, y es verdad que lo comentábamos antes de empezar a grabar, que es verdad que cuesta encontrar gente que te cuente la información para bien y para mal de una forma bastante objetiva. En 1990 no quiero imaginar cómo debía ser la imagen, vamos, debía ser estereotipo puro. Hombre, mis padres recordaban que en su clase había una hucha con la forma de un chino, con la cola, la coleta que se atribuía a los chinos mandarines entonces, Mm. y ahí metían dinero bueno, pues para ayudar a los chinos a que no se muriesen de hambre, ¿no? Que era la idea que venía pues bueno, me imagino que del gran salto adelante de la revolución cultural de Mao, esa idea de un país, pues muy subdesarrollado, con muchísimos problemas económicos y que sin embargo, pues bueno, estaba protagonizando ya Mm. el mayor milagro económico que ha visto el mundo, ¿no? En toda su historia. Sí, además ha sido testigo de una parte bastante importante de ella, porque para la gente que no está en China no entiende la velocidad a la que cambian las ciudades, la velocidad a la que cambia la sociedad incluso. O sea, yo me acuerdo, yo la primera vez que estuve en China fue en 2012 y cuando volví en 2017, vamos, parecía otro planeta totalmente. O sea, no me quiero imaginar ya desde el 99 hasta el 2021, me parece que es los cambios que debiste ver fueron increíbles, ¿no? Bueno, es que yo siempre decía que para entender lo rápido que cambia China, lo único que tenía que hacer era irme de vacaciones, porque venía a Bilbao 3 semanas y cuando volvíamos habían cambiado muchas cosas en el barrio. Igual el restaurante de la esquina ya no era un restaurante, habían cambiado, no sé, pues el pavimento, habían cambiado muchas cosas y eso, claro, por un lado es fascinante desde el punto Ujú. de vista periodístico, lógicamente lo es, desde un punto de vista personal termina cansando, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos pasa a casi todos, que, bueno, al final acostumbrarse a esa velocidad, ¿no? A la velocidad a la que cambian las cosas, puede ser complicado. Y muchas de las cosas que al principio nos llaman la atención, nos parecen divertidas, curiosas, terminan convirtiéndose también un poco en un fastidio algunas veces, ¿no? Y esa velocidad a la que se mueven las ciudades, porque, claro, no podemos, yo vivía en Shenzhen, luego en Shanghai, no es lo mismo que el campo o que unas ciudades de segundo o de tercer grado, ¿no? Pero esa velocidad yo creo que termina, bueno, pues fatigando mucho, estresando y todos esos cambios en comparación con lo que yo he vivido, ¿no? Es los cambios que ha vivido Bilbao, que también es una ciudad que se ha transformado mucho, pero no lógicamente a esa velocidad, pues me hacían ver que cada vez que volvía a casa me encontraba con los sitios en los que yo había pasado los tiempos durante la niñez y añoraba eso, ¿no? Y sin embargo, en China, pues
de lo que vivió mi mujer cuando era niña, yo creo que no queda absolutamente nada. Y eso, pues es una pena, es lógico, porque el desarrollo tal y como lo ven los chinos, supone acabar con lo viejo para dejar lugar a lo nuevo. Y eso supone, bueno, pues hacer borrón y cuenta nueva con muchas cosas de la historia. Y no me refiero a monumentos y a grandes edificios, sino a los pequeños lugares que han ido desapareciendo, ¿no?, en las ciudades. ¿Y cómo, o sea, tenías algo de información de lo diferente que era la sociedad y las diferencias culturales que te ibas a afrontar o fue todo por sorpresa? Yo creo que fue todo bastante por sorpresa. Al final, yo estaba en una relación en la que, bueno, no era tan difícil. O sea, yo nunca he creído en el choque cultural dentro de una relación, porque al final somos individuos y por lo tanto, pues puedo chocar con una mujer china lo mismo que puedo chocar con una mujer vasca. Y en este caso no fue eso complicado, ¿no? Venía preparado más o menos por lo que ella me contaba y porque antes de hacer el viaje, lógicamente, eh, intenté enterarme de todo lo que podía enterarme, ¿no? Pero aún así, nada me preparó para, sobre todo, la magnitud de las cosas, ¿no? El tamaño que tenía todo. Piensa, alguien viniendo de Bilbao, que por mucho que nos creamos el centro del mundo, a ver, somos una ciudad de 300.000 habitantes, ¿no? Y de repente aparecemos en Shenzhen, que es una ciudad de la que ni siquiera había oído hablar y que me pareció aquello, pues, muchísimo más grande que Madrid, muchísimo más grande que Londres, ¿no? Que era una ciudad que sí conocía. Y eso, pues la verdad es que me sorprendió. Y luego me sorprendió también, en un principio, la falta de normas, ¿no?, en la sociedad, porque yo pensaba, lógicamente teniendo en cuenta que China es una dictadura, pues pensaba que todo iba a estar muy regulado, que la gente iba a ser muy obediente. Teníamos también ese estereotipo, ¿no?, del chino sumiso, y me di cuenta de que no, ¿no? De que todo lo contrario, de que nadie, vamos, no sé si había reglas, pero desde luego nadie las respetaba. Y eso fue, bueno, pues fue una de las cosas, no sé, más curiosas. Recuerdo, entre las primeras anécdotas, llevar una cesta llena de lichis, en una estación, en la estación de Guangzhou, de tren. Se rompió la cesta, se cayeron todos los lichis salieron rodando por la estación, y es que se abalanzaron no sé cuántos chinos a quitarme los lichis. O sea, me quedé sin lichis y me quedé completamente pasmado de lo que era la reacción, ¿no? Porque, no sé, pues o no haces nada o le ayudas a recoger los lichis, no los coges y te vas corriendo, ¿no? Pero es lo que pasó. Y la verdad es que me dio una idea, de que los chinos son muchísimo más individualistas de lo que pensaba, ¿no? Y la verdad es que eso sí que fue un choque, hubo bastantes choques de ese tipo. Eso me hace gracia porque mi padre cuando estaba viviendo en China vino a verme y siempre lo comenta. Dice, oye, pensaba que en China era una dictadura y efectivamente que había muchas más normas. Y dice, y son mucho más libres que nosotros en muchos aspectos. Yo creo, siempre he dicho que en lo que se refiere al gobierno chino, a la dictadura china, a mí me parece que es un país, como dices tú, mucho más libre en ciertos aspectos, Ujú. en aspectos que no tocan el aspecto político, y que sin embargo luego hay unas líneas rojas, y creo, muy estrictas, pero que no están claras, ¿no? En ámbitos como puede ser, pues, el propio ámbito político, pero también el ámbito social. Y ahí, en cuanto uno traspasa esa línea roja, que además no se Ujú. ve porque no está clara, pues se da cuenta de toda bueno, la maquinaria de represión, la maquinaria de control que hay detrás. O sea, si tú no te metes en política y no criticas nada que pueda ser o que pueda relacionarse de alguna forma con el Partido Comunista Chino, puedes hacer básicamente lo que quieras. Y de hecho, en los primeros años en los que yo estuve en China, los occidentales hacían lo que les daba la gana, ¿no? Eran los reyes del mambo, creo que se pasaban 25 pueblos. Eso también yo creo, una mala imagen de los occidentales blancos en China, los laoais. Ujú. Y, y lógicamente, pues bueno,
algunos sí que se pasaron la línea roja y lo pagaron. Pocos, yo creo, porque yo creo que eso sí que lo tenían bastante claro, pero efectivamente, o sea, dejaban el coche donde les daba gana, hacían cualquier barra basada que en cuanto el policía veía que era un extranjero, pues decía, uy, uy, vámonos, no vamos a meternos en líos, ¿no? Y eso ahora ya no es así. O sea, ahora yo creo que la tortilla ha dado la vuelta, ¿no? Y entonces los occidentales han perdido ese lustre que tenían en su momento y que era básicamente un tema de clase y de dinero, ¿no? No era otra cosa. Sí, es verdad bueno, yo estuve en Chengdu viviendo, que todavía no Ya. había muchos extranjeros y todavía éramos algo como un poco más exótico, pero sí que es verdad que en ciertos aspectos sí que, bueno, eran muy abiertos con nosotros en general. Siempre, pues yo jugaba al baloncesto y comía con gente que no conocía de nada, porque simplemente por ser extranjero me invitaban. Había como mini privilegios, pero sí que es verdad que nos avisaban desde la universidad y bueno, en alguna gente que ibas conociendo que llevaba más tiempo, de oye, no os metáis en líos porque la culpa siempre va a ser del extranjero en este caso. O sea que es verdad que era muy jiji, jaja, sí que bueno, que había esa relación, pero es verdad que a la hora de competir, ya sea un deporte, en la universidad, en el trabajo, sí que se notaba un poco más ese peso que comentas. Y jiji jaja hasta que te hacen llorar. Quiero decir que Efectivamente. yo siempre suelo decir que es la dictadura que no se ve, ¿no? Porque es verdad que mucha gente piensa que va a llegar a China y va a ser un estado policial en el que va a haber policía, ejército por todas partes, y eso no es así, salvo que haya algún tipo de evento, pues más que nada en Pekín. eh, no hay una presencia policial mayor que en España, diría que es incluso menor, ¿no? Y luego además los policías no suelen ir armados, entonces no es el policía que da miedo, ¿no? Como puede ser el de Estados Unidos, es todo lo contrario. Pero luego es verdad que si lo que he dicho antes, ¿no? Si te pasas de la raya, te van a pillar y entonces sí que vas a ver el otro lado de China. Y esto es un problema para los periodistas porque es verdad que a los periodistas se nos suele encasillar en dos grupos, ¿no? En pro-chino o anti-chino, cuando realmente el periodista lo que tiene que hacer es siempre ser crítico, no solo con China, sino con cualquier país, con el propio para empezar, ¿no? Y, y entonces, claro, ese espíritu crítico, ese poner el foco muchas veces en las historias más complicadas, más complejas, más oscuras, hace que algunas de esas personas que no han visto para nada esa cara oscura de China, pues consideren que o nos lo estamos inventando o estamos exagerando, ¿no? Hay, es una pena, ¿no? Porque en muchas ocasiones, aunque la mayoría de los españoles o de los extranjeros que viven en China y que han conocido mi trabajo, pues han estado más o menos de acuerdo con él, sí que hay una mayor polarización, una polarización que no existía en el año 99, que yo vi que crecía mucho en el año 2019 con las protestas de Hong Kong y, lógicamente, con el auge de las redes sociales, ¿no? Sobre todo de Twitter. Y es una pena porque nos hace ver a China en blanco y negro. No hay, no hay matices. Y yo creo que por lo menos la idea que yo he querido transmitir de China siempre ha sido en esos grises, ¿no? Porque ni todo es bueno ni todo es malo. Entonces es una posición incómoda porque al final, pues bueno, las tortas te caen de los dos lados, ¿no? Pero bueno, es así, hay que intentar entender que China es un país de dimensiones continentales en el que hay muchas Chinas. No tiene nada que ver Shanghai con un pueblito, no tiene nada que ver el norte con el sur, el este con el oeste. Es un país muchas veces muy homogéneo, si lo comparamos con España, ¿no? Que al final tiene la dimensión de una provincia de China, pero mucho más diverso posiblemente de lo que nosotros creemos, ¿no? Y esa es una dificultad para quienes contamos China bastante, bastante grande.
Y a nivel de ser periodista dentro de China, ¿qué dificultades has encontrado en cuanto a, bueno, de algunos temas que, como has comentado, son un poco más sensibles? No sé si has sentido alguna vez miedo o presión por ser sincero, por estar tocando algún tema, o si No, es diferente a... siempre he sido sincero. Sabía que eso me podía causar problemas, Ujú. pero prefería hacerlo así, ¿no? ¿Eso me ha causado problemas? Pues sí, claro que me ha causado problemas. He tenido problemas de todo tipo con las autoridades, con la policía, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que de alguna forma controla a los periodistas extranjeros. Eh, Muchas veces, pues bueno, he tenido que hacer cosas que rozaban el límite de la legalidad para poder hacer una historia. Recuerdo, por ejemplo, haber llegado a Xinjiang, que es la región noroccidental, bueno, pues habitada por los uigures, ¿no? Que tiene un problema de terrorismo, de separatismo, que la prensa china suele mostrar como un paraíso étnico, ¿no? En el que hay mucha concordia y demás, que es algo que también hacen otros propagandistas del régimen occidentales. Y sin embargo, bueno, pues nada más llegar a Kashgar, hacer el check-in en el hotel, subir a dejar las cosas y ya me estaban llamando porque la policía estaba abajo, ¿no? Esperando para interrogarme, para ver qué es lo que íbamos a hacer, para decirme que esto sí se podía o esto no se podía, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, lógicamente, como periodista, nuestra obligación es tratar de zafarnos de este control para poder hablar libremente con la gente, porque pues si alguien del gobierno te está siguiendo, cualquiera que sea crítico con lo que hace el gobierno, pues no va a hablar en confianza, ¿no? Y eso es algo que muchas veces los lectores no lo entienden porque no lo ven, ¿no? Y ese es, digamos, el aspecto más difícil del periodismo en China. También es cierto que en los últimos años, desde que Xi Jinping accedió a la presidencia, las cosas se han ido complicando y cada vez más. Y entonces, una de las razones por las que yo al final decidí marcharme de China era porque ya no se podía hacer casi ningún tipo de reportaje eh, con tranquilidad, ni siquiera, no sé, visitas a empresas, todo era no, todo era complicaciones, todo era obstáculos y eso cansa mucho. Si aspiras a contar cosas que sean interesantes y nadie te deja, pues al final dices, bueno, ¿para qué estoy aquí, no? Si lo que necesito, al final para mí la huida era ir a India, o a ir a Mongolia, o ir a otros países en los que podía trabajar con mucha más libertad, ¿no? Y eso, pues bueno, termina pesando y es, yo creo, una de las razones principales por las que muchos de los corresponsales extranjeros que yo conocí se han terminado marchando. Lógicamente, la pandemia fue un toque de atención. Yo me libré del gran confinamiento de Shanghái del año 2022, que supuso una desbandada gigantesca de extranjeros de China, que ahí muchos despertaron y vieron lo que realmente es el gobierno chino y dijeron, bueno, yo aquí no quiero quedarme, yo aquí no quiero que crezcan mis hijos, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que se leían un montón de historias, bueno, un poco tétricas de ese confinamiento, en cuanto a, pues eso, que había gente que les separaban de sus hijos, de comida que a lo mejor no llegaba. Pero ahí te quería hacer una pregunta, y es como alguien que está, por ejemplo, en España y que simplemente está interesado en China, ¿cómo distingues entre esta gente que está o bien totalmente en contra del régimen, totalmente a favor? O sea, ¿cómo encuentras a gente como tú, por ejemplo, mi compañero de piso en China fue quien me recomendó que te siguiera, porque es verdad que cuando estaba ahí sí que veía que tú eras de los únicos que de verdad plasmaba algunas cosas bonitas y feas de China en la sociedad. O sea, ¿cómo se pueden encontrar más periodistas así o más medios de este tipo? A ver, yo creo que tenemos que ejercer el espíritu crítico como ciudadanos, ¿no? Al final, no solo con China, sino con Mm. cualquier cosa. Si yo creo que la gente no es tonta, ¿no? O sea, la gente se da cuenta de cuando
una persona solo dice cosas malas, ¿no? De alguien o de algo o de un país, o solo cosas buenas, ¿no? En el caso de China, yo creo que a los propagandistas se les ve el plumero fácilmente porque eh, se dedican a desprestigiar a otros, ¿no? Que son los que tienen la visión más crítica del país. Entonces, muchas veces su discurso solo se basa en desmentir, pues bueno, cosas que dicen otros que muchas veces ni siquiera las desmienten, ¿no? O sea, simplemente pueden matizar o pueden dar su opinión. Y lo mismo sucede con los que solo atacan al gobierno chino y no ven ninguna de las bondades que las tiene. Eh, Porque hay muchas cosas de las que podríamos aprender, ¿no? Del sistema chino. Yo creo que mm, si encuentras un medio, un periodista que da una visión equilibrada, que dices, bueno, está contando algo negativo, pero oye, ayer también dijo algo positivo del país, ¿no? No sé, yo puedo hablar cosas de una forma crítica sobre el aspecto político y sin embargo puedo alabar, ¿no? La transición ecológica que está llevando a cabo, el desarrollo tecnológico, muchas otras cosas, ¿no? Porque creo que al final todo eso compone la realidad. Pero claro, si te das cuenta de que hay uno que solo habla bien o solo habla mal, pues por lo menos tendría que saltar la alarma, ¿no? Yo creo que es algo que ya no es solo de China, o sea, es algo que, sobre todo, por ejemplo, en política nacional, hombre, yo creo que se ve muchísimo, ¿no? Esa polarización creciente con casi todo. Es que hay una polarización con China, pero hay una polarización en el conflicto de Ucrania, en el conflicto de Israel y Palestina. Se producen contradicciones rarísimas, ¿no? Dices, gente que apoya a Rusia, que es el invasor en Ucrania, y luego apoya a Gaza, que es la víctima. Bueno, hay un discurso muy ideologizado. Entonces, como yo no me considero una persona ideologizada, porque políticamente, pues bueno, pues no tengo una opinión muy clara, pues creo que igual eso me ayuda, ¿no? A ver un poco las cosas buenas y las cosas malas de China y de cualquier otro país, ¿no? Sí, es verdad que bueno, que los algoritmos y las redes sociales a esa polarización no le han hecho ningún favor. No. Es más, al revés, porque yo tengo amigos que bueno, que depende de lo que piensen, pues solo ven cosas buenas de un bando y malas de otro y al final se retroalimenta todo el rato y al revés, si tú le enseñas una noticia a otro medio te dice, sí, claro, pero es que eso lo han escrito los de no sé dónde, tal. Y Las cámaras de eco que al final hmm, se van también impulsando por los propios algoritmos que buscan, yo creo, esa polarización, ¿no? Que la gente pase más tiempo en las redes sociales, que pase más tiempo en mi página, ¿no? Para bueno, pues para sacar más dinero, lógicamente. sí, hay un problema a base del modelo de negocio de lo que es todo el tema de clickbait y sí, lo que comentas, de que pase más tiempo la gente en, Y en en China, redes. en lo que se refiere a la información con China, sí que veo Ujú. mucho clickbait, sobre todo de medios que no están en el país, porque al final es un país tan grande, todavía sigue siendo exótico, con tantas cámaras de seguridad, que es verdad que esas cámaras captan muchas cosas curiosas, muchas cosas asombrosas, ¿no? Si nosotros tuviésemos cámaras en todas partes, seguramente también captaríamos esas cosas. Y muchas veces estos medios que van al clickbait buscan hacer de una anécdota, de algo curioso, una imagen, bueno, pues sesgada por esa anécdota, ¿no? Creemos que en China pasan cosas raras todo el rato porque, bueno, pues nos dan este tipo de noticias, ¿no? Yo qué sé, un niño se queda atrapado en un tubo de una cañería de no sé qué, o lo de comer perro, o no sé, tantas y tantas cosas que suceden en China que seguramente suceden también en otro territorio de características similares en cuanto a tamaño y población, pero que no se ven pues porque no hay tantas cámaras. Y entonces muchas veces hacen de esa anécdota pues una realidad que no es. Y eso es una pena porque cada vez
profundizamos menos en las cosas. Y eso sí que es un problema que viene muchas veces dado de no solo de las propias redes sociales, sino de los propios medios de comunicación que alientan eso pues para obtener visitas de la misma forma que lo hacen las redes sociales. Sí, hombre, yo creo que también tampoco ayuda que la mayor parte de la gente lo que lee de noticias es el titular o un tweet o un post de lo que sea y al final obviamente te estás quedando con pues precisamente lo que te tiene que llamar la atención para que te leas todo, ¿no? Que Así es es. un... Yo recuerdo un debate que tuve con Adrián Díaz Marro, que es un consultor que estaba en China y que criticaba muchos de mis tweets. Ujú. Claro, yo le decía, bueno, pero los tweets bien, pero ¿y los reportajes? ¿Has leído los reportajes? Claro, no había leído los reportajes, ¿no? Entonces, bueno, pues un tweet recoge una idea de forma muy breve, en un hilo igual se puede desarrollar más, pero lo que tenemos que intentar hacer, y yo creo que esa es también no sé si una obligación ciudadana, pero por lo menos si queremos estar informados es hacer un poco de esfuerzo, ¿no? Por Ujú. estar informados, no quedarnos solo en un tweet o en un titular. Sí, no, desde luego. Además es que es verdad bueno, que es algo que te das cuenta, ¿no? Que si solo lees lo que hay en redes sociales, al final como lo que más vendes, pues el escándalo, un poco el miedo, las guerras, pues sí que es verdad que da la sensación de que cualquier día se va a acabar el mundo, básicamente, de que si hablas con alguien que a lo mejor no piense como tú, es imposible y ¿no? Es como una mala persona y no es cierto cuando sales luego al mundo real y hablas con gente y te mueves. eh, y no sé cómo lidias tú desde ese punto de vista con el no centrarte en solo lo negativo, que hay mucho por ahí. Intentar ¿no? Ser una persona optimista. Afortunadamente, me dejan bastante manga ancha en el periódico para escribir lo que considero oportuno. Ujú. Además, tengo una newsletter semanal que se llama El Mundo Explicado, con todos los diarios del Grupo Vocento, en la que intento acercarme a otras noticias, ¿no? A noticias que normalmente no llegan a la primera plana de los periódicos, pero que creo que son importantes y analizarlas bueno, pues en cierta profundidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, Armenia y Azerbaiyán han puesto las primeras estacas para definir sus fronteras, ¿no? Que les ha dividido y han tenido guerras por ello. Es una noticia positiva, puede ser poco relevante, ¿no? Para el español medio, pero bueno, es algo que yo creo que merece la pena explicar también, ¿no? No nos vamos a Sí, quedar solo en lo negativo. Y yo, pues bueno, intento poner mi granito de arena con esas cosas. He estado en Ucrania 3 veces cubriendo la guerra. También eso, lógicamente, hay que contarlo, ¿no? Pero bueno, creo que los lectores que sí tienen interés en profundizar, al final lo hacen, ¿no? Y buscan referentes, buscan afortunadamente cada vez más variedad de medios, porque somos conscientes de que no nos mm, podemos informar solo por una fuente. Y a mí todo eso me parece que es el aspecto más positivo de Internet, de las redes sociales y de ese acceso a la información que tenemos detrás de la polarización que existe. sí, es verdad que es como cuando encuentras, sobre todo con la sobreinformación que hay en Internet, que es que al final la ventaja y el problema es que todo el mundo tiene una voz y bueno, cuesta a veces encontrar ese tipo de personas o medios que sí que, pues, joder, que son simplemente informativos, ¿no? Y muchas veces no hay que quedarse solo en el mensaje. Es importante quién es la fuente. No es lo Ujú. mismo el país que Mediterráneo Digital. Eh, Quiero decir que y esto lo digo desde dentro, ¿no? Pero hay un trabajo de los periodistas para confirmar las cosas. Es verdad que no siempre se hace, no siempre se puede hacer esa verificación, pero por lo menos hay un intento en los medios tradicionales, y quiero romper una lanza por ellos, porque creo que muchas veces no se valora, ¿no? Ese trabajo que hay en una redacción
por intentar dar las noticias de la mejor forma posible, más allá del clickbait y de la polarización que pueda existir en la sección de política, por ejemplo. Sí que hay un trabajo que luego en muchos otros medios digitales que compiten en Internet casi en igualdad de condiciones, porque Internet nos iguala a todos, no hacen, ¿no? O que tienen unos intereses espurios detrás. Lo hemos visto, por ejemplo, pues con bueno, estas estrategias, por ejemplo, de Rusia para malmeter, para bueno, pues conseguir otros puntos de vista que son propaganda, realmente, ¿no? Colarlos en nuestra sociedad. Y yo creo que por eso digo que la fuente también es muy importante. Sí, te refieres a las famosas granjas de trolls, ¿no? De desinformación Por y ejemplo, y de polarización incluso también, ¿no? Que han estado, se supone que detrás de algunas de los conflictos así más sociales de los últimos años. es que a mí me ha pasado, por ejemplo, hicimos un estudio con lo que me había pasado a mí. Yo hasta el año 2019 no tenía a nadie bloqueado en Twitter. A Ujú. partir de las protestas en Hong Kong empezaron a salir trolls de todo tipo. Empezamos a hacer también, por curiosidad, un análisis de esos trolls, ¿no? Vimos cuáles eran sus conexiones, cómo había una correlación, ¿no? Entre el discurso de los pro-chinos, digamos, desde los propagandistas chinos y los prorrusos. Era bastante interesante, ¿no? Y de hecho llegaron a crear cuentas falsas con mi nombre. Bueno, fue un proceso en el que ahora veo con cierta gracia, pero que en su momento me Sí. preocupaba bastante, ¿no? Entonces todo eso, pues bueno, la gente no lo ve, pero yo creo que es importante contarlo porque está ahí, ¿no? Y no es lo mismo pericodelospalotes.com que un medio serio. Por mucho que podamos estar en contra de la manipulación de los medios de masas y de toda esta, bueno, pues esta cantinela, ¿no? Que muchos utilizan para llevarnos a una desinformación todavía mayor. O sea que Sí, es que es verdad que es lo que comentábamos antes, que con esa pérdida, digamos, bueno, antes yo creo que la gente no se cuestionaba tanto la información si venía efectivamente de un periódico establecido y serio, pero ahora es verdad que, que pues depende del bando con el que hables o del pensamiento, de la orientación política o social que tenga una persona, es que, vamos, es un argumento en contra, ¿no? Que utilices ese tipo de fuentes a veces. y yo me fijaría, antes me preguntabas, ¿no? ¿Cómo Mm, encontrar un periodista en el que puedas confiar? Pues yo creo que tiene que ser un periodista que muchas veces escriba cosas con las que no estás de acuerdo. Porque si te encuentras con un periodista con el que siempre estás de acuerdo, desconfiaría. Al fin y al cabo, no siempre estamos en lo correcto, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, tampoco coinciden nuestras ideas o nuestras visiones. Entonces yo creo que el seguir a periodistas que a veces dicen cosas que, bueno, pues que nos gustan y otras veces no, es una buena vara de medir para determinar si es una persona fiable o no. Porque si es una persona que siempre dice lo que quieres oír, seguramente no sea honesto o por lo menos no esté ideologizado. Y has comentado que estuviste en Ucrania 3 veces. ¿Cómo es ir a una guerra como reportero? Pero ¿cómo es ir a una guerra? Porque es algo que bueno, que ahora en la sociedad en la que vivimos, en España al menos, parece que es algo como un poco lejano, ¿no? Y que como que ya, bueno, la mili ya a mí no me ha tocado, tal. Y, o sea, ¿cómo es Sí, yo el no ir a hice, la guerra? no hice la mili, ¿no? Ujú. Y yo creo que ahora esto me convalidaría la mili. Eh, ya había estado en conflictos anteriores. El de Hong Kong obviamente no es equiparable, ¿no? Pero estoy allí, bueno, pues durante muchos meses, muy a menudo. Estuve cubriendo también la guerra civil en Nepal, estuve cubriendo la guerra civil en Sri Lanka. He estado en Birmania cubriendo, bueno, los diferentes grupos armados étnicos y Ucrania, pues lógicamente es una guerra ya a la vieja usanza, ¿no? Por mucho que haya drones y algo más de tecnología, es una guerra muy similar incluso a la de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Eh,
es duro, no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que eh, quien va a Ucrania, pues más o menos se hace una idea de lo que va a vivir, pero nada te prepara para lo que vas a ver, sobre todo si al final vas al frente, ¿no? Que es lo que yo lo que tenía que hacer. De todas formas, más allá no sé, de la propia guerra, ¿no? De cuerpos descuartizados, de bombas y de misiles. A mí siempre lo que más me aterra no son los muertos, sino los que quedan vivos, ¿no? Y están relacionados con esos muertos. No sé, la madre que pierde a su hijo, la mujer que pierde al marido, la abuela, ¿no? Que se queda sin nieto. Es una guerra en la que una generación de hombres, porque las mujeres de momento no están siendo movilizadas, está siendo masacrada, ¿no? Y bueno, pues son para una persona como yo, que no ha vivido nunca una guerra, porque hemos tenido esa fortuna de no haber vivido ni la guerra civil ni la Segunda Guerra Mundial, pues resulta bastante chocante. Y yo creo que ahora, con la invasión rusa de Ucrania, vemos la guerra mucho más cercana, ¿no? Porque ya no es algo que estemos viendo pues, en Israel y con los palestinos o que estemos viendo en algún lugar lejano, sino que es ya gente, bueno, pues que es europea y que se parece mucho más a nosotros en su forma de ver la vida y de su forma de vivir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido un cambio importante que lo estamos viendo, ¿no? A nivel geopolítico, cómo está cambiando la política de Europa y del mundo occidental, sobre todo. Sí, sí, la verdad que, bueno, sobre todo esos primeros, al final es curioso, ¿no? Porque tú obviamente has estado en esta guerra, pero para la gente que al final recibimos las noticias es como que se habla un montón de este tema, luego se pasa a otro, luego se pasa a otro y como que es ese conflicto, que al final es una barbaridad y efectivamente hay gente que lo pierde todo. eh, pues como que pasa un poco al olvido y de repente, bueno, te llega un recordatorio, ¿no? De tal. O sea, no sé, es difícil porque tampoco en el día a día tampoco puedes estar pensando todo el rato en este tipo de cosas, Mm. pero, pero no sé cómo lo ves tú. Desde el punto de vista periodístico, tenemos recursos limitados siempre, un espacio también limitado, con lo cual, y unos intereses, lógicamente, empresariales y económicos, ¿no? Quiero decir que ir a Ucrania no es barato. Ir a Ucrania, como he ido yo, pues 3 semanas en cada viaje, cuesta mucho dinero y eso es algo que el medio de alguna forma tiene que recuperar de alguna manera, ¿no? Entonces, si no hay un interés por parte de los lectores importante, pues no se puede hacer ese esfuerzo. Y eso hace que, bueno, pues que una guerra larga, como está siendo la de Ucrania, decaiga en algunos momentos, en otros momentos recobre interés, porque depende de todo lo que esté sucediendo. Eh, es verdad que la guerra de Ucrania casi desapareció cuando Hamas atacó Israel, ¿no? Y luego comenzó la invasión israelí de Gaza. Es lógico hasta cierto punto porque, bueno, pues oye, tenemos los medios y las personas que tenemos, no podemos estar en 20 sitios a la vez, ¿no? Y luego también, desde el punto de vista, siempre apelo un poco también, ¿no? A la responsabilidad de la ciudadanía, de los lectores. Pues hombre, si nosotros vemos ahora que tenemos los datos en tiempo real de lo que la gente está leyendo y de lo que a la gente le gusta, si vemos que la gente tiene interés por un conflicto, el de Ucrania o el que sea, pues los medios dedicarán más recursos a cubrir bueno, ese conflicto o ese tema, ¿no? Ujú. Si nos interesamos solo por Belén Esteban o por lo que ha hecho perdónenme, gilipollas de turno en no sé qué programa, pues los medios se van a centrar en eso, porque salvo los públicos, al final son empresas que necesitan tener beneficios, necesitan hacer dinero y yo siempre digo, no hay más que ver las noticias más leídas del periódico. Eso no es algo
que sea culpa de los periodistas, es algo que es No. culpa de los lectores. Entonces, pues bueno, hacen falta buenos periodistas, hacen falta buenos medios de comunicación, pero hacen falta buenos lectores también. Es un punto de vista interesante, la verdad, que bueno, que al no estar relacionado con el mundo del periodismo, no era algo que hubiese pensado y es interesante verlo desde ese punto de vista. Pero pasa lo mismo con los políticos. Muchas veces Ujú. nos quejamos de los políticos, que si los políticos roban, que si los políticos no están preparados. Al final los políticos son también un reflejo de la sociedad. Y oye, yo he visto a gente que critica que son todos unos ladrones, pues luego ver cómo puede defraudar. O sea, Ya, no nos tiene que sorprender tanto, ¿no? sí, es cierto, es cierto. Y a nivel de integridad física tuya cuando vas a una guerra como reportero, ¿cómo te aseguran, que supongo que no te pueden asegurar al 100%, pero cómo te aseguran que vas a regresar tal y como fuiste? Nadie te lo asegura. De hecho, cuando vamos con el ejército, Ujú. bueno, en algunos casos pues, he ido con una unidad de tanques o una unidad de artillería. Tú firmas un papel eximiendo de responsabilidad al ejército y yo voy con mi chaleco antibalas, con mi casco y con el botiquín, ¿no? Eh, no, personalmente yo no lo pienso porque si lo piensas no vas. Eso Ya, yo creo que es claro, ¿no? Algunas veces la gente te pregunta, ¿pero para qué? ¿No? Porque además, y me gustaría decirlo, ¿no? No nos pagan más por ir a Ucrania. Mi sueldo no crece por ir a Ucrania. O sea, no hay eh, una intención de lucrarnos con esto. Yo creo que es demasiado vocacional lo que hacemos. Y muchas veces se nos pinta de carroñeros. También es una imagen que está distorsionada porque muchas veces se considera periodista a quien no lo es, ¿no? A quien es un opinólogo, un todólogo de estos que andan por las televisiones. Pero es verdad que tenemos esa imagen cuando realmente pocas profesiones son tan vocacionales como la de periodista, ¿no? Hay poca gente que no va a ganar económicamente nada en una guerra, va a la guerra y va al frente, pues en este caso para informar sobre lo que pasa, ¿no? Y a mí sí me gustaría decirlo porque creo que bueno, que hay muchas cosas que hacemos mal, lo mismo que los empresarios hacen mal las cosas, o los abogados, o los médicos, pero yo creo que también se hacen cosas bien. sí, sí, al final obviamente estás anteponiendo, digamos, tu labor o vocación por encima de tu... Bueno, en general, yo creo que en el caso de los periodistas, sobre todo con las redes sociales, que todo el mundo puede atacar prácticamente cada artículo que escribes, cada vídeo en el que participas, pues ya te estás exponiendo de esa forma, pero ya el anteponer eh, eso a tu integridad física es ya ir un paso más allá. Sí, sí, puede ser un paso más allá. A mí lo que más me suele molestar de las críticas en redes sociales, aparte de los insultos, ¿no? Es que se Ujú. hagan desde el anonimato, que al final nosotros damos la cara, nosotros hacemos las cosas mejor o peor, pero damos la cara, y sin embargo quienes nos insultan, quienes eh, nos tiran piedras figuradamente, lo hacen desde la mayor parte desde el anonimato, ¿no? Y eso, hombre, se molesta un poco, la verdad. Sí. Bueno, estamos acercándonos ya a la hora de un poco de grabación, que es lo que solemos hacer. Y nada, te quería hacer un par de preguntas así que tenía un poco pensadas. La primera es cómo fue la vuelta desde China, después de haber estado tantísimo tiempo ahí, cómo fue la vuelta al País Vasco o a España, vamos. Fue complicada. Te voy a decir, volvimos a finales de septiembre de 2020, o sea, en plena pandemia, y viajamos con 8 maletas y un gato, ¿vale? Esa fue la parte logística complicada, por decirlo de alguna forma. Joder. Luego, es verdad que ha habido un choque cultural inverso, que Ujú. es algo que algunos de los que se han marchado de China me habían advertido, ¿no? Que podía suceder, pues que generalmente pensamos que qué difícil es irse fuera, ¿no? Irse al extranjero, sobre todo a un sitio tan lejano.
y rara vez pensamos en lo difícil que es volver a casa después de tantos años. En este caso, la dificultad de adaptarse a un mundo laboral diferente, a un mundo empresarial, diría que un poco obsoleto, Ujú. eh, a una, lógicamente también en ese momento, a eh, una situación que era muy rara, ¿no? Por la pandemia, porque yo durante toda la pandemia, siempre lo digo, nunca he tenido un solo día de confinamiento. En China no hubo un solo día de confinamiento, por lo menos en los sitios en los que yo estuve, y cuando volvimos ya no había confinamiento, solo había unas restricciones pues, de movimiento, que no podías ir a no sé qué pueblo, no podías cruzar de provincia. Eh, claro, todo esto enrareció la vuelta, era complicado. Hubo muchas decepciones con Euskadi porque pues posiblemente había idealizado, ¿no? Lo que había dejado atrás y en parte porque con la pandemia se habían deteriorado algunos servicios públicos y en parte pues porque por esa idealización, ¿no? Que podía tener yo, pues me decepcioné bastante con trámites con las administraciones, con el servicio público de salud, muchas cosas que pensaba que iban a funcionar mejor y no funcionaban tan bien, ¿no? Entonces, eso fue complicado. Obviamente, las razones por las que yo quería volver, que era estar con la familia, estar ya con mis amigos, no dejar de perderme cosas a nivel familiar y personal, eso funcionaba relativamente bien, pero luego, pues es verdad que después de 21 años, al final, que fueron fuera del país, viniendo solo de vacaciones, hubo cosas y hay cosas todavía a las que me cuesta adaptarme. Pero bueno, pues yo creo que nos pasa a todos que terminamos siendo ni de aquí ni de allá, ¿no? Y ahora a mi mujer le pasa pues un poco todo lo contrario, ¿no? Que ella viene de China, se ha adaptado quizá mejor que yo aquí, pero bueno, pues es, es, eh, eh, es complicado, pero lo estamos llevando relativamente bien. Yo creo que cada vez mejor, ¿no? Sí, es que yo creo que ahí también, específicamente en el caso de China, hay un par de cosas y es que, bueno, van por delante en bastantes cosas. En algunos aspectos, cuando estás ahí es como vivir en el futuro, ¿no? Yo me acuerdo, pues, de que ya se pagaba por WeChat, el caso de los códigos QRs, cosas así que aquí llegaron un poco a raíz de la pandemia. La verdad que hizo lo que acelerase más ese, que nos parezcamos un poco más en ese aspecto a China. Y luego lo que comentábamos antes del ritmo frenético que hay de todo, al cual, pues sí, puede ser estresante, pero también yo creo que te acostumbras un poco y cuando vuelves aquí estás como, no sé, como que te parece que todo va mucho más lento de lo que va realmente, ¿no? Yo recuerdo que publiqué en el año, creo que fue 2017, en el Confidencial, el primer reportaje que publicaba sobre cómo ya no vivía con dinero en efectivo, ¿no? Ujú. No utilizaba para nada el dinero en efectivo. Y hoy todavía un compañero se ha sorprendido de que aquí no lleve un solo euro en en la cartera, ¿no? Que es algo que, bueno, por lo menos ahora yo creo que es algo factible, ¿no? Hace 6 o 7 años eso habría sido imposible, vamos. Vale, sí, la verdad es que eso, pero es lo que te decía, que el COVID es lo que lo ha acelerado un montón. Yo me acuerdo de contarles a mis amigos, familiares, tal, cosas de cómo iba allí y, y la verdad es que, la verdad es que flipaban. ¿Cómo, Normal. te quería preguntar ahora ya para así, para finalizar y no quitarte más tiempo? ¿Cómo ves las relaciones de China con el resto del mundo avanzando, ¿no? Porque cada vez parece que están cerrando un poco más a nivel redes sociales, parece que están cada vez prohibiendo más cosas y luego pues están introduciendo el tema de los coches, los móviles. Ya en España, desde luego, hay muchísimos chinos, cuando también hace unos años no era tan común. ¿Cómo ves esas relaciones? ¿Cómo ves cómo van evolucionando? Has dejado para el final una buena, ¿no? Sí. A ver, voy a intentar resumirlo mucho. Creo que, que China está ocupando el lugar que le
no sé, que le corresponde por su fortaleza demográfica, por su fortaleza económica. Creo que eso está haciendo que el mundo esté más polarizado o que sea más bipolar. Ujú. Estamos yendo hacia un escenario cada vez más cercano al de la Guerra Fría, en el que China es la Unión Soviética y Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Eh, y China está siendo el líder de un eje de países eh, posiblemente contrarios a lo que ha sido la hegemonía occidental y está impulsando también una globalización que le interesa más a China y que es lógico y que también le protege porque a diferencia de lo que sucedía con la Unión Soviética y Estados Unidos es que ahora el mundo está completamente interrelacionado, ¿no? Hay una conexión casi total por el que Estados Unidos, pues bueno, no podría dejar de contar con China en muchísimas cuestiones. La de la manufactura, sin duda, es una de ellas, ¿no? Es que China está en muchísimos eslabones de la cadena de suministro, de la cadena de producción y por lo tanto sería impensable ver, pues bueno, sanciones contra China, un embargo contra China, ¿no? Que sí vemos con otros países de ese eje, como puede ser, pues no sé, Irán o Corea del Norte o Rusia. Eh, Dicho esto, pues yo creo que China está dando también un salto cualitativo y cuantitativo en el plano tecnológico e industrial, que lo estamos viendo, lo vimos primero con los teléfonos móviles, efectivamente fueron el primer producto que los consumidores occidentales vieron como de una calidad razonablemente buena, ¿no? Que abrió el camino a la vía de vender con una buena relación calidad-precio, o sea, no ya solo barato y malo, que es lo que se esperaba en un principio, sino Ujú. cada vez más caro y cada vez más bueno. Y ahora veremos si con los coches eléctricos consiguen dar un salto más, ¿no? Hemos visto cómo en muchos aspectos China ha seguido el camino de Japón o de Taiwán, de Corea del Sur en ese aspecto. Ahora vemos, por ejemplo, cómo Chery se establece en Barcelona, en las antiguas instalaciones de Nissan, como muchas otras empresas de coches, marcas de coches, vienen a Europa por temor en parte también a los aranceles que les puede aplicar la Unión Europea y veremos si los coches realmente, bueno, pues tienen éxito entre el público, porque no es lo mismo un teléfono móvil que un coche. Ya. Si un coche funciona, estamos hablando de que China estaría ya en un plano tecnológico industrial muy diferente y que, bueno, pues tendríamos que pensar ya en cómo competir, porque hasta ahora lo hemos hecho siempre desde una ventaja, ¿no? Tecnológica, desde una superioridad también que creíamos tener cuando las empresas se deslocalizaban a China en los 90, en los 2000, iban allí pensando que, bueno, pues que iban a poder explotar a los chinos y producir barato allí sin que, bueno, pues los chinos aprendiesen y creasen sus propias empresas tan importantes o incluso más que las nuestras. Y ahora estamos ya en un territorio en el que, con una tensión geopolítica creciente, pues vamos a tener que competir en una mayor igualdad de condiciones, ¿no? Y eso va a hacer que cada vez haya más tensión. Creo que la tensión militar también es cada vez mayor, que hay un peligro de que estalle una tercera guerra mundial en la que Estados Unidos y China se enfrenten seguramente por Taiwán. Pero yo espero, quiero ser optimista y positivo, que hayamos aprendido lo suficiente como para evitar ese escenario tan catastrofista, ¿no? No sé si llegaremos a eso, espero que no. Y no sé si he respondido a tu pregunta tampoco. Sí, sí, sí. Yo creo que perfectamente. Y bueno, esperemos que efectivamente que no llegue a darse esa tercera guerra mundial por no, por no irnos así con este mensaje, ¿no? Pero bueno, es verdad que es el mundo en el que vivimos. Y, y nada, quería agradecerte mucho tu tiempo. Quería agradecerte también eso, que llevo ya 6 o 7 años siguiéndote
y la verdad que me gusta mucho cómo escribes, tus opiniones y bueno, que valoro también que hayas ido pues a sitios como Ucrania, ¿no? A la guerra, para poder sacar de ahí la mejor información posible. Así que nada, Igor, muchísimas gracias. Ha sido un placer y ojalá lo podamos hacer más veces. Ha sido un placer, Juanma. Espero que, bueno, pues quienes escuchen, vean esto, pues se queden por lo menos satisfechos. Y oye, con lo que hemos dicho, me alegro de que estés de acuerdo con mi opinión, pero espero que haya veces en las que no esté. Sí, 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 la verdad que alguna vez sí, hombre. Vale, perfecto, pues. Pues nada, muchísimas gracias. Venga, un abrazo, hasta la próxima. Abrazo. Hasta luego.